Muy buenos días, apreciada iglesia, amigos, hermanos. Les envío un lindo y un abrazo por este día especial, el Día del Señor. Feliz sábado para todos. Hoy tenemos el tema y se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 96, del 7 al 9. Permíteme leerlo para ustedes. Tributad a Jehová, familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Esto me lleva a pensar en una linda historia. Un hombre mirando desde su mesón, sus ojos fueron hacia la calle. Allí había una niña muy pequeñita. Su naricita se apretaba mucho en el vidrio y sus ojos iban y miraban un hermoso collar, turquesa de color azul. Allí aquel hombre, al mirar a la niña, su corazón latía de mucha ternura por aquella niña. Era muy pequeña. Aquella niña le preguntó a aquel hombre cuando ingresó a su tienda y le dice: «Señor, ¿cuánto cuesta este collar?». Aquel hombre lo mira con ternura y le sonríe. Aconteció que la niña sacó un pañuelo con muchos nudos pequeños hechos por sus propias manos, y dentro de esos nudos que iba ella, por lo menos intentando sacar uno por uno, salió unas cuantas monedas. Y aquella niña, muy orgullosa de sus ahorros, le dijo a aquel hombre: «¿Alcanza todo esto?». El hombre, enternecido por la niña, le dijo: ¿Y por qué te gustan este collar?». Aquella niña dice: «Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Ella es mi hermana mayor. Cuando mi madre muere, dejó a mí en un momento muy difícil. Ella murió y a partir de ese momento mi hermana mayor es mi mamá. Ella no tiene tiempo para ella. Todo lo dedica a mí, se entrega totalmente. Y yo quisiera retribuir ese amor comprando este collar». Aconteció que el hombre envolvió con un regalo tan lindo y un cinto dorado y se lo entregó en sus manos. Al atardecer llegó aquella señorita rubia con ojos azules que combinaba muy bien con aquel collar que su hermanita había escogido. Le dijo a aquel hombre: «Por favor, una niña vino a comprar, pero ella no tenía el dinero suficiente. Por favor, vengo a devolverlo». El Señor le dice: «¿Usted viene a devolverlo?». «Sí, porque el valor puede ser incalculable». «¿Cuánto le costó?». Aquel hombre le dice que no puede revelar los secretos entre el vendedor y un cliente. Pero ella le dijo: «Pero mi hermana no tuvo el dinero suficiente». Aquel hombre, el dueño del collar, le dijo que aquella niña dio todo cuanto tenía. Asimismo, nosotros podemos ver hoy que nosotros estamos en un mundo donde el pecado entró y estamos en un conflicto tan grande. Pero Dios, en su infinita providencia, hizo un plan de redención. Y en este plan de redención, nosotros estamos involucrados. ¿Qué había acontecido? Nuestros primeros padres cayeron en desobediencia. El pecado entró y reinó, y nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestros primeros padres se equivocaron, cometieron un error tan grande que el ser humano tuvo que recibir las consecuencias de esa desobediencia. Asimismo, nosotros tenemos ahora un plan de redención, y ese plan de redención tiene un precio. El cielo entero preparó ese hermoso regalo envuelto por las mismas manos de Dios,
el cielo entero se despojó y nos regaló ese hermoso presente, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros como seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero acá viene una pregunta. ¿Qué tiene que hacer Dios ahora por nosotros? Si nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, ahora Dios tiene un plan. Dios colocó dentro del ser humano la necesidad de un Salvador. Inculcó Dios a nuestros primeros padres para que ellos recapaciten y entiendan que su pecado les llevó a la perdición, a la destitución de estar ante la presencia de Dios. Y ellos tenían que reconocer que tenían que tener a un Redentor. Por lo tanto, encontramos aquí una linda historia. Dios envió a su Hijo. Cuando el ser humano reconoce que es pecador, es porque entiende que necesita de un Redentor. Nuestro Señor colocó en el corazón del hombre la necesidad de buscar a Dios otra vez mediante la ofrenda, una ofrenda voluntaria en primer lugar de nuestra vida. Nuestros primeros padres pasaron por una angustia terrible. Cuando Dios entregó el primer animal en las manos de Adán, Adán pudo contemplar la dimensión de su desobediencia. Allí, por primera vez, en sus manos lo tomó, no como antes, para acariciarlo, para llevarlo de un lugar a otro. Ahora él tenía con sus propias manos que sacrificar aquel animal inocente. Y cuando Adán contempló todo esto que estaba viviendo, para Adán, esta primera ceremonia del sacrificio era muy duro para él. Sus manos por primera vez tenían que acabar con la vida de un animal inocente, derramar sangre. Y eso me lleva que en esta ceremonia, que fue muy dolorosa, Adán recordó que aquí, a muchos tiempos, a muchos años, el sacrificio del Hijo de Dios tenía que acontecer porque él había entendido la dimensión de su pecado, de su desobediencia. La ofrenda por el hombre es una ofrenda que se da a Dios. Y esa ofrenda Dios nos entrega. Bendito es nuestro Señor que cesó el sacrificio de animales. Él cesó el sacrificio de animales para dar a entender que nosotros tenemos un Salvador, un Redentor. En la antigüedad, aquel que ofrecía un sacrificio, cuando llevaba al cordero al sacrificio por su pecado como ofrenda voluntaria, preparado por reconocimiento que está lejos de Dios porque ha pecado y necesita de un sustituto, necesita de alguien que sí puede limpiar su pecado. Ese sacrificio cesó, pero ahora nosotros ya no necesitamos matar animales para reconocer que somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Ahora nuestro Señor dejó algo especial, el sistema de las ofrendas voluntarias para cada persona, porque la ofrenda simboliza a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, cuando Dios nos invita a participar de la devolución, de la entrega de nuestras ofrendas, nosotros estamos reconociendo que somos pecadores, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora el Señor envió a su Hijo, Juan 3:16, para que nosotros tengamos vida eterna. Así es, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros somos parte
de este movimiento muy especial. La pregunta que nosotros podemos hacer: ¿cómo yo puedo decir que soy pecador? Porque soy buenas personas, soy gente que no hago daño a nadie. Pero alto, escucha. No hay nada bueno en el ser humano. Que nadie nos engañe. Nosotros debemos entender que las buenas intenciones no salvan a nadie. Por lo tanto, queridos amigos, queridos hermanos que están en estos momentos aquí, nosotros queremos entender que en este mundo Dios colocó un mensaje que cumplir, el Evangelio eterno, y eso se tiene que dar a conocer. Hay mucha gente que todavía mata animales. ¿Por qué? Porque no ha conocido el Evangelio eterno. Es por eso que Dios, mediante su palabra, quiere que llevemos ese Evangelio eterno a mucha nación, tribu y lengua, que cruce y pase fronteras. Pero ¿cómo lo haremos? Mediante el sistema voluntario de entregar una ofrenda de corazón. ¿Sabían ustedes que cuando los jefes de gobierno se reúnen, cuando ellos, los presidentes, se visitan el uno con el otro en diferentes países o momentos que ellos tienen en su agenda, ellos participan e intercambian presentes según a lo que agrada a la persona? Y no pueden ir con las manos vacías. Cuanto más nosotros, queridos amigos y hermanos que me escuchan, que estamos cerca de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, no podemos ir ante la presencia de Dios a adorarlo, a reconocerlo con las manos vacías. Nosotros tenemos que acercarnos siempre con un corazón lleno de gratitud. Por tal motivo, el Señor nos invita que nosotros podamos dar más de lo debido, no ir con manos vacías. Nosotros, según Éxodo 34:20, nosotros debemos llevar siempre algo que ofrecer al Señor. Siempre tenemos algo. Dios es muy generoso con nosotros. Dios es demasiado generoso, diría yo. Él es muy bueno. Pero Él quiere que tú y yo seamos igual que Él, generosos. Si Él generosamente nos bendice en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros debemos dar también, porque somos generosos como el Señor, según Hechos capítulo 20, versículo 35. Así es que, queridos hermanos, queridos, recordemos que el enemigo es muy astuto. Recordemos que la adoración es dar. La adoración no es que yo voy a adorar para obtener bienes. Recordemos quién engaña de esta manera. Tú eres fiel, yo soy fiel, porque he decidido ser fiel en mi corazón. Recuerda a Jacob, él no tenía nada. Y como no tenía nada, él habló con Dios y tomó la decisión de ser fiel, sin tener nada. Y Dios está llamando a seres humanos a ser fiel. Por lo tanto, el enemigo, en la tentación de Lucas, capítulo 4, versículo 7, lo puedes tú leer en casa, ahí donde tienes en tus manos la Biblia. El enemigo le dice a nuestro Señor Jesús: postrado, adóradme. Póstrate y adórame, y todos estos reinos te lo daré en tus manos. ¿Qué está engañando el enemigo? A todas las personas, lo mismo. Adora y recibirás, cuando la verdadera adoración es adorar y dar. Por lo tanto, cada uno de nosotros, queridos amigos que me escuchan, hermanos, nosotros estamos en un gran conflicto, queriendo ver la manera
a quién adoramos. Las decisiones que tú tomes van a definir de qué lado estás. ¿Estás del lado de Cristo Jesús o estás del lado del enemigo del Señor? La verdadera adoración es ser generoso. Si Dios es generoso, yo debo ser generoso por amor y gratitud, según la palabra del Señor. Hechos 20, versículo 35. La generosidad de los hijos de Dios por la ofrenda de sacrificio de nuestro Señor Jesús. Recuerda, aquellos hombres, la Biblia lo menciona como magos, otros dicen los reyes magos. Aquellos hombres estaban viendo, orando. Ellos tenían la necesidad de conocer a su Salvador. Esos hombres entregados de corazón caminaron, buscaron, llegaron a los pies de Jesús, un indefenso bebé. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor, cuando estos hombres llegaron a los pies de Jesús, Jesús estaba revestido como un bebé en un pesebre, indefenso, llamado Jesús. Estos hombres llegaron, dice la palabra del Señor, postrándose, adoraron. ¡Qué maravilla! Ellos fueron directamente a humillarse, a reconocer a su Salvador. Y para reconocer a un Salvador, a su Salvador, a mi Salvador, es porque yo estoy perdido. Necesito que alguien me salve. Y ese es el principio. La adoración me lleva a buscar a mi Salvador. Ellos buscaron a su Salvador. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, versículo 11, que ellos se postraron y adoraron al Señor. El libro El deseado de todas las gentes, página 45, tiene un detalle muy importante. Cuando ellos se postraron y adoraron, luego dice, abrieron sus tesoros. ¿Qué tesoros tienes tú para el Señor? ¿Cuáles son tus tesoros que el Señor te ha dado? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Un trabajo? ¿Tu salud? Todo lo que Dios te ha dado es un tesoro para Él. Pero el deseado de toda la gente es página 45. Dice que ellos abrieron sus tesoros y ofrendaron oro, incienso y mirra. Acá hay un principio, el principio de la ofrenda, pero esto me lleva a una adoración en primer lugar. Adoración es adorar y dar. Adoración no es adorar y recibir. Muchos de nosotros buscamos a Dios para que resuelva nuestros problemas. Buscamos a Dios para invertir con Él. Te doy 10, tú me das el doble. Queridos amigos, hermanos, el principio bíblico no es así. El evangelio de la prosperidad, como algunos lo llaman, no está en la Biblia. La Biblia me dice que nosotros somos fieles aún cuando no tenemos, porque ya hemos decidido ser fieles como Jacob en medio de la pobreza, y cuando reciba de Dios, mi fidelidad me lleva generosamente a devolver lo que no es mío. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, nosotros aquí encontramos el principio de adoración y dar. ¿Sabes? Nosotros somos parte de este movimiento. La pregunta es, ¿qué estamos ofreciendo al Señor? El pensamiento de muchas personas es que Dios pide mucho, cuando en realidad no es así. Los semitas o los judíos entendían muy bien que lo que Dios pedía era la pequeña
o la mínima parte. Nosotros, solo para entender un poco más, yo quiero que tú reflexiones en la historia de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18 me cuenta la historia donde Dios habla con Abraham. Dios fue acompañado con 2 ángeles. Iban a sacar a su sobrino Lot de Sodoma y de Gomorra. Nos cuenta la historia bíblica que cuando Abraham le pregunta a Dios si va a destruir, si hay 50 justos, ¿lo va a destruir aún con los 50? Bueno, estoy parafraseando para entender mejor el texto. Ustedes que me escuchan. Dios le dice que no. Abraham continúa y le dice, de los 50, si faltarían 5, ¿aún destruirás? Y Dios responde que no. Y recuerda que Abraham continúa. 40, después disminuye a 30, luego llega a 20 y termina en 10. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Abraham entendió que la pequeña parte de 10 era 10, la 10ª parte, que era poco. Igual, en las ofrendas de sacrificio, Dios pedía sacrificios para que un sacerdote, por su ofrenda, tenía que sacrificar un novillo, para uno del pueblo en general, un novillo, para un príncipe, un carnero, para una persona cualquiera, una cabra, y al que no tenía nada, dice, ni tórtolas ni palominos, Dios pide la 10ª parte de una efa de flor de harina. Y recuerda que ahí no hay sangre, porque Hebreos 9:22 dice, sin remisión de sangre, sin derramamiento, no puede haber perdón. Pero si tú lees Hebreos 9:22, dice, casi todo. Ese casi todo tiene relación con Levíticos, capítulo 5, versículo 11. Porque en el capítulo 4, versículo 4, versículo 15, versículo 23 y versículo 28, me habla de los animales de sacrificio que derraman sangre. Pero, queridos hermanos, el judío entendía que la 10ª parte era la pequeña parte, lo muy poco que Dios pide. Por eso, queridos hermanos, hoy en esta mañana, Dios te pide lo poco, la mínima parte. ¿Qué estás dispuesto a dar? Tú tienes ahí una hoja de pacto. Ahí está en el frente el altar. Ese altar para que tú y tu familia participen. Ese altar para que todos ustedes puedan ver las bendiciones de Dios que tiene preparado el Señor a todo aquel que reconoce que necesita de un Salvador porque ha pecado. Por eso, queridos hermanos, hoy es el tiempo de dar a Dios de lo que hemos recibido, según la palabra del Señor. En Primera de Crónicas 29:14, dar a Dios lo que le pertenece. De lo que hemos recibido de sus manos, hay que darle de lo que Él nos ha dado. Y como dice Malaquías 3:10, no podemos retener lo que no es nuestro. Dios quiere que tú, tu familia, con todos tus hijos, podamos ser fieles a Dios, entregando lo que le pertenece. Porque recuerda, adoración es dar. Que Dios los bendiga. Amén.